Juliana Guerrero vuelve a estar en el centro de la tormenta, pero esta vez ocurre algo que podría cambiar por completo el rumbo del caso. Mientras ella vuelve a ausentarse de una audiencia clave, uno de los hombres señalados en la investigación decidió hablar, reconocer su responsabilidad y llegar a un preacuerdo con la fiscalía. ¿El resultado? Una condena de 36 meses de prisión por la falsedad relacionada con los títulos que habrían sido entregados a Guerrero. Y aquí comienza lo verdaderamente delicado, porque cuando uno de los involucrados acepta su responsabilidad y empieza a colaborar con la justicia, las preguntas dejan de ser especulaciones y pueden comenzar a encontrar respuestas. ¿Quién pidió esos documentos? ¿Cómo fueron expedidos? ¿Qué sabía realmente Juliana Guerrero? ¿Y qué podría contar ahora quien ya decidió aceptar su responsabilidad? Pero hay algo todavía más inquietante. Mientras la justicia avanza contra uno de los involucrados, Guerrero vuelve a quedar en el centro de la controversia por su ausencia ante los tribunales. Hoy vamos a revisar qué acaba de ocurrir, por qué este preacuerdo puede ser un punto de quiebre y por qué este caso podría estar entrando en su etapa más delicada. Porque detrás de unos títulos presuntamente falsos podría existir una historia mucho más grande de lo que hasta ahora conocíamos. Hablamos del escándalo de los títulos universitarios de Juliana Guerrero, porque hoy se escribió un nuevo capítulo que no está exento de polémica. Tenía que presentarse al escrito de acusación, ¿no? A la audiencia del escrito de acusación, no fue. Pero de todas maneras hay quienes sí ya dijeron y aceptaron la responsabilidad y contaron un poquito de qué fue lo que pasó aquí realmente. Ya se fueron a preacuerdo, y eso es muy importante decirlo. Es que este escándalo de los títulos universitarios presuntamente falsos de Juliana Guerrero ya van a una condena de 3 años de cárcel al exsecretario general de la Fundación San José. Y esto luego de que Luis Carlos Gutiérrez firmara un preacuerdo con la Fiscalía y aceptara que los entregó, que esos diplomas a Juliana Guerrero se los entregó, quien aspiraba en ese momento a ser viceministra de las Juventudes durante la administración del expresidente Gustavo Petro. La Fiscalía no acusó a Guerrero, porque ella, como usted muy bien lo dice, Paula, no se presentó a la audiencia, que deberá ser reprogramada. Le ofrezco disculpas a todos por este acto y como educador quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento. Este es el momento en el que el exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, le pide disculpas a la justicia luego de aceptar su responsabilidad en la autorización de la expedición de 2 títulos falsos en favor de Juliana Guerrero, la joven que era cercana al expresidente Gustavo Petro y que presuntamente anexó esos diplomas para aspirar a un cargo al interior del Ministerio de la Igualdad. No, señor, pues soy conocedor de todo el proceso. Un juez decidió condenar al exsecretario de la Fundación San José a 3 años de cárcel por el delito de falsedad ideológica en documento público, en medio de este escándalo de los títulos falsos de Juliana Guerrero. Así las cosas, aprobado el preacuerdo y consolidada la situación jurídica correspondiente, procede el despacho a emitir sentido del fallo de carácter condenatorio en contra del señor Luis Carlos Gutiérrez Martínez. Se anuncia desde ya que se impondrá una pena de 36 meses de prisión. Aunque en principio en la mañana de este jueves la Fiscalía General lo iba a acusar a él y a Juliana Guerrero, la diligencia tomó otro rumbo porque la joven a través de sus abogados pidió aplazar una vez más esta diligencia. Fue allí cuando el juez decidió darle prioridad a estudiar si daba vía libre al preacuerdo que suscribió Gutiérrez con el ente acusador. Cuénteme usted qué está aceptando. Una pena por una mala decisión en 36 meses. Lo cual computa el hecho de haber tomado una mala decisión sobre un procedimiento y unos actos sucesivos de documentos que agrava la pena a un total de 36 meses. Juliana Guerrero le incumplió nuevamente la cita a la justicia y queda pendiente entonces la nueva fecha en donde se espera que la Fiscalía la acuse formalmente en esa diligencia. Habrá una nueva arista que es el preacuerdo en donde está pactado que Luis Carlos Gutiérrez acepta su responsabilidad en estos hechos que generaron gran polémica durante el anterior gobierno. ¿Usted acepta la responsabilidad por esos hechos? Sí, señor juez. Según las investigaciones, Juliana Guerrero sabía sobre la falsificación de los documentos académicos y que además presentó credenciales como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, aunque los títulos no eran legítimos. Bueno, este es un tema de no te lo puedo creer, de esos típicos que pasan en Colombia. Ya vamos por lo menos en desarrollos ante la justicia de uno de los involucrados que acepta su responsabilidad y va a colaborar además pues ya con las autoridades. Pero lo que también sigue siendo aquí difícil de interpretar, de leer, de entender, como ustedes lo quieran calificar, es la ausencia de Juliana Guerrero. O sea, ella sigue evadiendo a la justicia, haciendo como una burla ante la sociedad también, porque ella no asiste, pide aplazamientos, tiene que ir y no va, y en esta vez ocurre lo mismo. Digamos que el incumplimiento de sentencias judiciales, o por lo menos el buscar gabelas y buscar laberintos por donde meterse, es una práctica usual.
Lo que pasa, no por usual quiere decir que sea ni aceptable, ni regular, ni nada parecido, pero que muchas veces se usa. La diferencia acá está si eso se da en un entorno político propicio para presionar a la justicia, que no moleste o que no sé cuántas cosas, o en un entorno político propicio para apoyar a la justicia para que haga las cosas como son. Y aquí hubo un antes y un después del 7 de agosto. Ahora hay otro gobierno, ahora hay un entorno político que es adverso a los propósitos de tomarle el pelo a la justicia y por lo tanto esa risa que ustedes veían ahí tan extrovertida y demás, seguramente o tiene una estrategia jurídica detrás muy fuerte de defensa o aquí se está enfrentando a algo que no va a poder superar. Hassan, ¿usted cómo lo ve? No, yo creo que es la representación perfecta de lo que era el gobierno que ya no tenemos, afortunadamente. Una persona que, títulos falsos, iba a consejos de ministros sin la capacidad y sin la idoneidad para hacerlo, fue candidata para ser postulada, para ser viceministra, viajaba en helicópteros y aeronaves de la fuerza pública para hacer misiones que vaya uno a saber qué hacía. La señora Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, decía que esta señora Guerrero manejaba entidades. O sea, es el reflejo de la ineptitud, es el reflejo de lo más macabro que pueda haber en el servicio público, la inexperiencia y además el fraude. Entonces, realmente lo que está haciendo es muy típico de lo que hizo estando en el gobierno y es tratar de saltarse todas las normas y todas las reglas. Ojalá la justicia, que tiene unos tiempos y tiene unos plazos, no vaya a caer en la trampa y sencillamente, así como llegó un preacuerdo con este señor de la San José, pues se siente con la señora y le diga, aquí están las pruebas y esto no tiene reversa, porque la justicia en eso tiene que ser implacable. Y ahí es donde se le empezaría a complicar ya también el tema a Juliana Guerrero, porque si hay una persona ya colaborando con la justicia, pues entonces imagínese, va a contar muchas cosas de cómo se habría dado el entramado, de cuál fue la participación de ella que lo llevó a él a cometer esta acción, o sea que esto no promete tener así como un futuro muy tranquilo para la señora Guerrero. Desde la perspectiva del juez, y por supuesto pues este proceso le falta mucho por delante, pero desde la perspectiva de la justicia, contar con este testimonio y esta colaboración es fundamental, porque evidentemente ya con ese hecho, de ahí en adelante es mucho más fácil ir construyendo el caso, pues que está bastante construido, por lo menos hipotética y presuntamente para la opinión pública, pero en la justicia las cosas tienen otro ritmo y otra sustentación. Es que la corrupción no solamente es robar dinero público, esto es corrupción. Eso es cierto. Esto es corrupción. Y frente a estos hechos es muy importante que se siente un precedente porque no se puede dejar de lado que personas preparadas, que han hecho la carrera, con todo el know-how para llegar a determinados cargos no lo puedan hacer porque personas como la señora Guerrero se saltan la norma. Tiene usted toda la razón. La corrupción se viste de muchas formas y a veces no somos conscientes de eso. Y ahora vamos directamente a lo que ocurrió dentro de esa audiencia, porque aquí es donde las palabras dejan de ser rumores y pasan a quedar registradas ante un juez. Lo que van a escuchar a continuación es especialmente importante. Luis Carlos Gutiérrez no solamente apareció ante la justicia, sino que aceptó su participación en la expedición de los documentos cuestionados y escuchó cómo se sustentaba el preacuerdo que terminó llevándolo a una condena de 36 meses de prisión. Pero hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Mientras uno de los involucrados daba la cara ante el juez, Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia en la que estaba previsto avanzar con la acusación en su contra, por lo que ese procedimiento tendrá que continuar en una nueva fecha. Así que escuchemos con atención lo que ocurrió dentro de esa sala, porque cada palabra puede ser importante para entender qué pasó realmente con esos títulos y cuál podría ser el siguiente capítulo de este caso. De campo de fecha 0302-2026. La constancia suscrita por la doctora Eliana Vanegas Murcia en calidad de decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Fundación de Educación Superior San José sobre la existencia de registros de soporte antecedente como requisitos de grado de Juliana Andrea Guerrero Jiménez en un folio. La certificación laboral con funciones de Luis Carlos Gutiérrez Martínez de fecha 2 de febrero de 2026 suscrita por Valentina Maya como directora administrativa y de talento humano de la Fundación de Educación Superior San José en 3 folios. De este documento vale la pena señalar que dentro de las funciones establecidas para el cargo y la fecha objeto de los hechos, es decir, para la prueba que es pertinente por tener relación directa con los hechos del preacuerdo, se establece como una de las funciones del hoy procesado, la persona que está aceptando los cargos, refrendar con su firma los acuerdos, resoluciones, actas, títulos y demás documentos oficiales de la fundación y expedir las copias que sean necesarias. Frente al informe de investigador de campo FPJ11 de fecha 23/02/2026, el anexo 7, auditoría de eventos y acciones totales Luis Carlos Gutiérrez, anexo 10, habilidades de rol de manager, gestor Moodle Docs en 3 folios, anexo 11,
auditoría de eventos totales Giovanna Duarte, anexo 12, habilidad de roles, permiso de cada uno, permiso concreto de cada rol de los sistemas informáticos de la Fundación de Educación Superior San José en 29 folios, anexo 14, auditoría de Luis Carlos Gutiérrez, usuario ID 2505. Asimismo, de los elementos materiales probatorios aportados por la víctima, se tuvo en cuenta la denuncia con varios anexos que ya habían sido remitidos o que habían sido nombrados previamente en esta decisión. En base a los elementos materiales probatorios anteriormente señalados, los cuales se consideran pertinentes por tener esa relación directa con los hechos objeto del preacuerdo y los responsables de este preacuerdo, es viable señalar que en grado de inferencia razonable de autoría o participación, el señor Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fungió de 1 de septiembre de 2020 a 12 de septiembre de 2025 como secretario general de la Fundación de Educación Superior San José y que en ejercicio de las funciones propias de su cargo autorizó la expedición de 2 diplomas y actas de grado que no correspondían a la verdad. Con lo anterior, se da por cumplido el primer requisito de validación de los preacuerdos, esto es, que existan elementos materiales probatorios que en compañía de unos hechos jurídicamente relevantes permitan señalar la existencia de una inferencia razonable de autoría o participación de conformidad con lo precedentemente citado. Frente a la concesión de dobles beneficios, segundo requisito que debe estudiar este juez de conocimiento, el preacuerdo señala lo siguiente. En tal sentido, la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo presentado por los artículos 348 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, para hacer más eficiente y ágil la administración de justicia y propender por la dignificación del ser humano, aplicó en favor del señor Luis Carlos Gutiérrez Martínez como único beneficio y producto del preacuerdo suscrito que recae sobre la pena por imponer. Y quiero ser claro, esta es la modalidad del preacuerdo, la degradación de su grado de participación de autor a cómplice, únicamente para efectos punitivos, partiendo de la pena mínima a imponer, cargo por el cual se acepta la responsabilidad en la comisión de estos hechos. Así las cosas, verificado el contenido del preacuerdo, considera este estrado que se cumple con ese requisito previamente señalado por la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Penal como de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual también se da por cumplido. Frente a las garantías fundamentales de las partes, se encontró que el procesado, a interrogatorio llevado a cabo por este juez, indicó que había sido plenamente asesorado, debidamente asesorado e informado de las actuaciones de este proceso. Asimismo, se informó que la aceptación había sido como la ha indicado la Corte Suprema de Justicia, a saber, de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. Frente a las demás partes e intervinientes, en el caso de los derechos de las víctimas, se tiene que, de conformidad con la sentencia C558 de 2019, los derechos de las víctimas corresponden a los siguientes. Primero, el derecho a la verdad, el cual ampara la facultad de exigir que se conozca lo sucedido y se promueva su coincidencia entre la verdad que se desprende del proceso y la verdad material. Su garantía, que puede tener lugar en escenarios tanto judiciales como no judiciales, implica el conocimiento de los hechos constitutivos de la violación de los derechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo, los responsables de los crímenes y los motivos que dieron lugar a su comisión y el patrón que marcó su realización. Entre otras sentencias que respaldan esta afirmación, se encuentra la sentencia C228 de 2002, la cual definió y caracterizó los derechos de las víctimas en el ordenamiento jurídico colombiano, y la sentencia C516 de 2007, al igual que la sentencia C774 de 2017. El derecho a la justicia, reconocido de forma general como el derecho a que no exista impunidad. Aquí se debe señalar que frente a este derecho, adicional a que ha sido definido de esta manera por la jurisprudencia constitucional, ha sido también definido y estudiado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias de la denominada Línea Colombia, como puede ser el caso de la masacre de Mapiripán, y en algunos casos asociados a casos asociados a dictaduras del Cono Sur, como en sentencias contra Perú y otros países. Supone la facultad para acceder a un recurso judicial efectivo con el objeto de que el agresor sea juzgado. En esa dirección se tiene como correlato el deber del Estado de investigar y juzgar a los autores del delito, garantizando las reglas del debido proceso. Complementariamente ha sostenido este tribunal, habla la Corte, que incluye el derecho a que se sancione efectivamente a los responsables y el derecho a la reparación integral, el cual tiene por objeto el resarcimiento de los daños causados a las víctimas. Sobre este aspecto, adicional a la sentencia precedentemente citada, la sentencia C2010 de 2007, la cual sintetizó el contenido de este derecho. Se encuentra integrado a la facultad de exigir medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y no repetición, bien sean estas materiales o formales o simbólicas, como ha ocurrido en este caso.
En el caso concreto, y de acuerdo con lo informado tanto por la delegada de la Fiscalía General de la Nación y la representación de víctimas, estos derechos se han respetado, puesto que se determinan los responsables y los hechos jurídicamente relevantes del caso, la modalidad y las formas en las cuales se llevaron a cabo estos hechos. Se está juzgando este caso dentro de un plazo razonable al responsable de los mismos y adicionalmente, si bien es cierto que no se ha dado una reparación integral, sí se ha dado una reparación simbólica y en todo caso quedará como viable el incidente de reparación integral como recurso judicial efectivo e idóneo para lograr otro tipo de reparaciones, con lo cual también se considera superado este aspecto. Frente al monto de la rebaja y al prestigio de la Administración de Justicia, vale señalar que en el presente caso no se concede una rebaja desproporcionada o prohibida en el ordenamiento jurídico colombiano como los señalados en la sentencia SU 479 de 2019, y que al mismo tiempo se está utilizando una forma de determinación anormal del proceso, que permite ahorrar tiempo a la Administración de Justicia, con una colaboración hacia la investigación y un grado de reparación a las víctimas, lo cual permite que el monto de la rebaja se encuentre ajustado en el presente caso. Frente al requisito de procedibilidad contenido en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, se tiene que la Corte Constitucional en sentencia C059 de 2010 señaló contenido y alcance de la norma acusada. El artículo 349 de la Ley 906 de 2004 dispone lo siguiente. Artículo 349. Improcedencia de los acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar preacuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. Señala la Corte, la norma en cuestión se encuentra ubicada en el título 2 del Código de Procedimiento Penal sobre preacuerdos y negociaciones. En tal sentido, condiciona que no prohíbe la suscripción de aquellos en los casos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo. En tales casos, la Fiscalía y la defensa del imputado no podrán celebrar acuerdos o negociaciones hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido, igualmente se asegure el recaudo del remanente. Lo anterior significa que en los delitos en los cuales el sujeto activo no hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto del mismo, el margen de discrecionalidad con que cuentan fiscal y defensa para celebrar acuerdos o preacuerdos será mucho mayor, que no ilimitado tampoco. En este sentido, la finalidad de la norma acusada es clara: evitar que mediante figuras procesales la justicia negociada, mediante las figuras procesales de la justicia negociada, quienes hubiesen obtenido incrementos patrimoniales derivados de los delitos logren onerosos beneficios penales sin que previamente hubiesen reintegrado al menos la mitad de lo indebidamente apropiado, asegurando además el pago del remanente. En otras palabras, se trata de una disposición procesal orientada a combatir cierta clase de criminalidad caracterizada por la obtención de elevados recursos económicos, la cual comprende no solo los delitos contra el patrimonio económico, como parece entenderlo la demandante, sino toda aquella conducta delictiva donde el sujeto obtenga un provecho económico, tales como narcotráfico, lavado de activos, así como delitos contra la administración pública, verbigracia, concusión, cohecho, etcétera. De tal suerte que, distinto a lo sostenido por la demandante, el propósito de la norma acusada no es crear una especie de beneficio o privilegio a favor de las víctimas de quienes se han enriquecido con su accionar delictivo, sino asegurarse que no disfruten de un provecho ilícito. En este punto también se reitera lo señalado por el apoderado de las víctimas frente a que este despacho también es consciente y lo dice con base en la misma jurisprudencia. Ya existe una condena penal relacionada directamente con la expedición de los documentos. Luis Carlos Gutiérrez aceptó responsabilidad y terminó condenado a 36 meses de prisión. Pero atención, esto no significa que Juliana Guerrero haya sido condenada ni que jurídicamente se pueda afirmar que ella es culpable. Su responsabilidad todavía tiene que ser determinada dentro de su propio proceso. Y precisamente por eso el próximo capítulo puede ser mucho más importante que el que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque la Fiscalía sostiene que Gutiérrez no simplemente cometió un error administrativo. Según lo expuesto en el proceso, habría utilizado su cargo y accedido de manera irregular al sistema de la institución para autorizar la expedición de 2 diplomas, haciendo constar que Guerrero cumplía requisitos académicos y legales que, según la investigación, no había cumplido. Eso lleva la discusión a una pregunta mucho más profunda. ¿Qué sabía la beneficiaria de esos documentos y qué hizo después de recibirlos? Porque una cosa es demostrar quién produjo irregularmente los documentos y otra, completamente distinta, demostrar quién los utilizó, con qué conocimiento y con qué propósito. De hecho, la Fiscalía acusa a Guerrero de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, y sostiene que los documentos fueron incorporados al proceso para aspirar a un cargo público. Y hay otro punto que quiero dejar absolutamente claro. Un preacuerdo no es una confesión automática de todos los hechos que rodean a las demás personas investigadas.
La legislación colombiana establece que estos acuerdos deben ser revisados por un juez y no pueden desconocer la presunción de inocencia ni las garantías fundamentales. Por eso, lo verdaderamente interesante no es solamente que un hombre haya sido condenado. Lo verdaderamente importante es lo que todavía falta por esclarecer. ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién conocía las irregularidades? ¿Cómo llegaron esos documentos al sistema oficial y qué ocurrió después?